Es uno de los enfoques principales después de lo vivido durante todo este año. La salud, cuestión sanitaria, la preparación de ese sistema de salud era obviamente uno de los temas que más había que tener en cuenta y este primer informe así lo demuestra. Ya vamos a estar con Lucía Isikoff para que ella también nos cuente su balance, su análisis, pero hablábamos de testimonios muy importantes que vamos a tener hoy. Primero presentamos a Gabriel Gamarra para que él nos lleve al entrevistado. Gabriel, buenas noches. Ariel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Mañana se cumple un año de la asunción del presidente Alberto Fernández y es momento de hacer balances. Y tenemos la posibilidad de hablar con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que nos recibe aquí en su despacho. La primera pregunta, ministro, primero buenas noches y gracias por atendernos, es, me imagino que cuando asumió tenía otra planificación, otra cosa pensado con respecto a este año. ¿Qué balance hace de este año tan particular, 2020, con el coronavirus? Bueno, un año distinto, como bien dijo, a lo que habíamos pensado. Nosotros estuvimos preparándonos para reconstruir el ministerio, no solo que volviera a ser ministerio, sino recomponer su funcionamiento, sus programas, la vacunación, las cosas que estaban muy mal en todo el sistema de salud, pero particularmente en el Ministerio Nacional. Y cuando estábamos en plena ejecución de eso, bueno, apareció esto de la pandemia, con lo cual naturalmente agregó una responsabilidad fenomenal y sobre todo un cambio de prioridades y sobre todo en un momento que sabíamos de la debilidad del sector en todo el país, por lo cual nos pusimos rápidamente a trabajar todos juntos, junto con todas las provincias. Somos un país federal, no es fácil trabajar con las provincias. Países federales, Brasil, Estados Unidos, les cuesta. Fíjense que nosotros hemos trabajado unidos del primer momento, cualquiera sea el signo político, y empezamos ahí rápidamente a ver cuáles eran las prioridades. Primero parecía que teníamos que tener respiradores. Bueno, rápidamente congeniamos y trabajamos con la industria local y sobre todo con que todos los compraba Nación para poder distribuirlo con equidad. Y así fuimos haciendo un enorme esfuerzo, hospitales de campaña, reactivación de toda la red, integración del sector privado, pero logramos incrementar más de 4.000 camas de terapia intensiva, con lo cual tuvimos capacidad disponible para cuando llegó el pico. Llegó el pico, sobre todo en AMBA primero, y después en las provincias, y a ese pico lo pudimos trabajar con que todos los argentinos tuvieran atención, de manera tal de que no hubiera una de las cosas horribles que vimos en otros países. Y de ahí, bueno, seguimos trabajando, por supuesto, todo el año hemos trabajado junto con las provincias, lo estamos haciendo ahora, programando junto con ellas la campaña nacional de vacunación, que va a ser también enorme, y claramente con otra esperanza, con otra expectativa, tratando naturalmente que cuanto antes podamos salir de este pantano, pero que también debo decirlo, no nos impidió hacer otras cosas, porque si bien no son tan visibles, estamos digitalizando toda la red de atención desde la receta electrónica, que ya se conoce, hasta la historia clínica única electrónica, y eso es para todo el país y va a demorar, por supuesto, hasta finalizar el periodo, pero ya lo estamos haciendo con toda velocidad. Y por supuesto todos los programas del ministerio, es decir, no es solo volver a la instancia administrativa de volver a ser ministerio, sino volver a que cumpla sus funciones, esté cerca de los argentinos. Por eso hay vacunas, por eso el programa Remediar está en todos los centros de salud del país, por eso todos los programas tienen plena vigencia y estamos trabajando junto con la lucha contra la pandemia con todos los otros temas. Así que realmente un año distinto, un año difícil, un año de mucho protagonismo en la agenda política de salud y vuelvo a decir, un año que no nos olvidemos de cómo empezamos. O sea, ustedes piensen, cuando empezó la pandemia, el único establecimiento y con muchas dificultades para atender los testeos y saber la positividad o no de los casos era el Malbrán. A los pocos meses tuvimos 178 establecimientos que lo hacían en todo el país. Y así sucesivamente, hicimos el plan Detectar en cada barrio, en cada lugar, se sigue haciendo hoy en muchas provincias. Creo que en este sentido ha sido un año feo, porque nadie puede decir que ha sido un buen año. Ha habido de la tragedia que vivimos, la muerte que hemos tenido, pero claramente ha sido un año donde hemos amortiguado mucho el impacto, por un lado, y por otro lado debemos continuar, porque me parece a mí que lo que está pasando hoy es que muchas personas creen que esto ya pasó
y esto no pasó. Esto debemos seguir manteniendo la distancia, cuidándonos, usando el tapabocas, porque si no vamos a hipotecar futuro. Piensen lo que está pasando en todo el mundo. Todos los países están teniendo la segunda ola, casi todos. Todos los países de la región, escúcheme bien, esto que nos rodean, se llame Uruguay, se llame Paraguay, se llame Brasil, más débilmente Chile, pero todos están teniendo incremento de los casos. Entonces, no nos debemos olvidar de que realmente, como dije antes, esto no pasó y que tenemos que seguir cuidándonos. Ariel, el ministro de Salud, te está escuchando. Gracias, Gabriel. Buenas noches, ministro. Le agradecemos, obviamente. Comienzo por las últimas frases. Hoy tenemos, o hoy ha reportado el Ministerio de Salud 5.300 casos, poco más de 5.300 casos. Está claro que es una cantidad sensiblemente inferior que la que teníamos hace un par de meses. También vale recordar que en algún momento nos sorprendimos y nos preocupamos la primera vez que escuchamos 5.000 casos nuevos de coronavirus en la Argentina. Hemos naturalizado el número y obviamente que festejamos ese descenso en la curva. Aún así, en esa idea que recién decía, que no ha pasado todo, ¿hay hoy alguna provincia, alguna ciudad, alguna localidad que sigue preocupando por su transmisión comunitaria, por su cantidad de casos? Sí, transmisión comunitaria en realidad no se ha ido del país. Hoy prácticamente existe en toda la Argentina, a lo mejor en Formosa o en Misiones, no. Pero el resto sigue teniendo. Lo que pasa es que ha cambiado muchísimo la cantidad de casos, como bien decía usted. Hoy me parece a mí, estuve recién mirando la cifra y analizándola del día de hoy, me preocupa Neuquén, que sigue teniendo muchos casos. Creo que en ese sentido estamos ahí ante un tema y después el resto de las provincias siguen bajando. O sea, la tendencia al descenso es muy fuerte. Espero que esto se corrobore con más descenso de los muertos, que también están descendiendo, pero no todavía, porque claramente después de los casos aparecen las consecuencias. Y vuelvo a decir, a mí no es para festejar, nada es para festejar, pero somos el único país de la región sur de América que estamos en descenso de la casuística. Y por eso vuelvo a decir, la vacuna es una gran medida, una gran solución, pero hasta que la vacuna haga efecto, hasta que la vacuna actúe comunitariamente, van a pasar varios meses. Antes de la vacuna y durante los primeros meses de la vacuna, hay que seguir cuidándose mucho, mucho. Sobre todo las personas más vulnerables. Hablemos de la vacuna, ministro, que es la pregunta que se hace la sociedad entera. ¿Qué novedad, si es que existe sobre la vacuna Sputnik, la vacuna de la Federación Rusa y la vacuna de Pfizer? Entendiendo que ha comenzado Pfizer a Reino Unido a vacunar a su población y que hoy hasta incluso nos sorprendimos con esta noticia de que aquellos que tienen antecedentes de alergias severas no deben vacunarse. Sí, yo sería relativo en eso, ¿no? Porque obviamente un alérgico es una persona que hay que tener mucho cuidado en todo, pero las vacunas en general tienen una reacción local muy débil, no es un genérico que pueda decirse que el alérgico y la vacuna. De todas maneras, por supuesto, será distinto según qué procedencia sea de la vacuna. Con respecto a la vacuna, ya estamos prácticamente firmando el convenio. Esta va a ser la primera vacuna junto con la de Pfizer. Con la de Pfizer todavía no llegamos a cerrar el acuerdo. Pfizer está un poco remolona, pensé que hicimos una ley especial, pero claro, hay que pensar que Pfizer se le ha caído la producción a la mitad, con lo cual debe tener algunas dificultades, pienso yo, todavía no me lo han informado, pero bueno. Y después después de prácticamente los primeros 2 meses ya el flujo de distintos proveedores es muy fuerte, ya tenemos contrato firmado y pagado con COVAX, también tenemos con AstraZeneca, que es la que se fabrica acá. Es decir, que de manera que realmente yo creo que tenemos un horizonte muy promisorio de vacunar. Primero vamos a vacunar a los grupos de riesgo. ¿Para qué? Para bajar mortalidad, porque son justamente los más vulnerables. Y después vamos a vacunar cada vez más a población de tipo general, no todos menores de 18, porque todavía no está aprobado nada con respecto a ese grupo etario. Y eso, la segunda parte, o sea, la segunda cantidad, que va a ser a mucha población argentina, más de la mitad, es para justamente disminuir la circulación del virus. La manera que se disminuye la circulación es o cuidándonos de todas las medidas generales que estamos tomando o teniendo una vacuna. ¿Está claro lo que digo? Entonces, sí, creo yo que con la vacuna, que va a ser un gran instrumento y una gran esperanza, pero reitero una vez más, cuidémonos, por ejemplo, lo que pasó este fin de semana largo,
A lo mejor habrá sido divertido para algunos, pero me parece que hubo mucha gente que no se cuidó. Yo veo que mucha gente no usa el barbijo o lo usa mal, lo pone bajo, o no se respetan los distanciamientos. Por ejemplo, yo miraba en mi imagen de la costa, por decirlo, algunas de las cosas que sin haber estado he visto. O sea, en la playa parecería bien que se guardaba la distancia, pero por ejemplo los supermercados estaban atiborrados, no había control en la gente que entraba, no había número ni distanciamiento. Está claro lo que digo, es decir, no nos olvidemos que todo lo que venimos haciendo hasta ahora hay que seguir haciéndolo, estemos donde estemos. Ministro, buenas noches. Estamos en la antesala de un debate histórico que era el tema que iba a ser tal vez el pilar de su gestión este año y se fue posponiendo. Por supuesto le hablo de la sesión para legalizar el aborto. Quiero saber qué piensa de los cambios que se hicieron hoy en comisión, de este tema de garantizar también la objeción de conciencia institucional y cuáles son los máximos desafíos, si quiere, que tenemos para implementar el proyecto en caso de que finalmente pueda ser convertido en ley. No, mire, yo creo que obviamente no estuve en la legislatura, pero sí recién he sido informado de los cambios en las comisiones. Creo que es la idea de construir más consenso y de manera tal que más estén a favor de una cosa que es necesaria desde el punto de vista sanitario. Lo vengo diciendo hace muchos años, no de ahora, no con este debate, sino ustedes recuerdan los líos que tuve la gestión anterior cuando dije lo que opinaba con respecto a esto, pero desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y no me parece, yo creo que, mire, si la objeción institucional era un vallado para que algún bloque o alguna persona no votaran, bueno, no es un tema central, aunque sí puede ser, y es mi miedo más allá de la filosofía. Yo creo que las instituciones no tienen conciencia, pero bueno, supongamos que se hace una concesión. La política muchas veces también es concesión para construir consenso, pero lo que no debe ser utilizado es como una excusa para no dar el servicio. Y yo creo que en otros artículos de la ley está bien garantizado, así que si lo que se busca es una coartada para no acceder a un derecho, no está bien, pero si lo que se busca es respetar institucionalmente y así queda conforme más gente, bueno, no es sustantivo. Lo sustantivo es que las mujeres argentinas, sobre todo las mujeres pobres, que son las que no llegan a los procedimientos, que hay que aclararlo, son con medicamentos, no son procedimientos que se hagan de otra manera. Lo que pasa es que hoy una persona con dinero en el bolsillo va y gasta 6.000 y pico de pesos en la farmacia y consigue la medicación. El tema es que este programa es para todas, pero básicamente es para las que no pueden, o porque no tienen cultura, porque no tienen información, o porque no tienen plata, hacer eso mismo en la farmacia. Y por supuesto voluntario. Nadie que no quiera lo va a hacer. Por eso te digo que me parece un tema no solo sanitario, sino de justicia social, porque hoy no es igual para las que tienen como para las que no tienen. Y eso genera que las víctimas sean casi siempre de un mismo lado, o sea, son las más débiles, las más pobres, las más vulnerables, las que están más solas. Y es esa la ley que protege. Y la ley es una ley de prevención. Trata de que las cosas no sucedan, en este caso muertes, o que si suceden, en este caso, vuelvo a decir, si tienen que ir irremediablemente a una situación de este tipo, que no tengan las consecuencias que están teniendo todavía hoy, en un mundo que ya no las tiene más, porque esto está resuelto hace 50 años en el primer mundo. O sea, de manera que nosotros no estamos anticipando nada, estamos atrasados en una cosa que deberíamos tener resuelta hace mucho. Ministro, gracias, buenas noches, la seguiremos. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, un gusto. Chao. Ginés González García, ministro de Salud.